Bueno, bienvenidos de nuevo. Estamos en la última sección de nuestro capítulo de bioelectricidad, con la que estamos culminando nuestro curso de biofísica. La idea es, después de haber entendido cómo funciona el potencial de acción y cómo funciona la actividad eléctrica sobre un patrón de membrana, es poder entender qué es lo que sucede o por qué es que este patrón, este pulso eléctrico decide propagarse a través de la neurona y a través de toda una conexión neuronal. Entonces, pues bueno, en específico, lo que queremos ver, lo que queremos recordar acá, es que pues nosotros estábamos analizando las corrientes que sucedían a través de la membrana, ya sea que estuvieran saliendo y estuvieran entrando. ¿Listo? Pero queremos ver cómo se propagan entonces a través de toda una neurona. De nuestra neurona pues recordamos entonces la estructura. Por acá tenemos las dendritas, que son las que se conectan a los pies de otras neuronas, a estos que serían estos terminales presinápticos. Estos se conectarían a las dendritas de una siguiente neurona. Tenemos el soma, pues que es nuestro núcleo, el núcleo de la neurona, y tenemos todo el axón, que es por donde hemos estado estudiando la propagación del impulso eléctrico, la actividad eléctrica, hasta el momento. Entonces, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que debemos optimizar la forma en que se propaga ese impulso eléctrico. Vimos pues que una de las formas que nos proponía el modelo de Hodgkin y Huxley era a través pues de, o lo que podemos descubrir es que la membrana pues entonces entra en un periodo refractario después de que ha sido estimulada eléctricamente. Listo. Entonces, pues eso nos ayuda a entender que si alguno de estos canales ya no entra a trabajar, pues entonces todo ese desbalance iónico, pues entonces también va a afectar al patrón vecino. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿cómo hacemos para optimizar? Definitivamente, si nosotros nos imaginamos un impulso eléctrico, una corriente eléctrica que viaja a lo largo de este axón, únicamente pues nos damos cuenta que la resistencia del axón pues sería lo suficiente como para hacer que el impulso eléctrico no llegue hasta donde debe llegar. Recuerden que esto tiene que recorrer distancias muy grandes, ese impulso eléctrico tiene que ir desde nuestro cerebro hasta llegar a nuestros músculos. O en el caso contrario, pues desde nuestros sentidos como el tacto, la visión, el olfato, tendría que viajar hasta llegar a nuestro cerebro. Son distancias muy grandes. Estos son fenómenos pues, que vimos que toman milisegundos. Entonces pensemos en cuántos segundos necesitamos para recorrer una neurona. Ahora pensemos en cuánto necesitamos para que el impulso eléctrico recorra esas distancias tan grandes. Entonces, pues son varias cosas. El impulso eléctrico o una corriente eléctrica, como sucedería en un circuito convencional, pues no alcanzaría a llegar hasta nuestro cerebro o hasta su destino final, por el solo hecho de las resistencias. Listo, nos lo podemos imaginar como una onda electromagnética que se propaga a través del medio. Entonces, claro, esa onda va a ser absorbida por el medio a medida que se propaga. Va a perder energía. Entonces, pues, por eso tuvimos que entender que la neurona va a gastar de su propia energía para conservar la amplitud. Entonces, eso en cuanto a la intensidad. ¿Cómo hacemos para garantizar que el impulso eléctrico que estamos generando en un punto de
de nuestra piel o de nuestros sentidos, donde generamos ese impulso eléctrico, pues va a llegar con la misma intensidad a nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Entonces ahí justificamos la necesidad del potencial de acción. Lo segundo es que, pues como les decía, entonces esto toma un tiempo. Imagínense tener que recorrer esas distancias tan largas, pues entonces le tomaría mucho tiempo a la señal, pues poder propagarse hasta nuestro cerebro. Entonces, para eso existen estos nodos de Rambier, esta mielina y los nodos de Rambier también, la mielina y los nodos de Rambier. La mielina es una capa protectora que, además de dar un soporte mecánico al axón, resulta que también lo aísla eléctricamente, excepto en estos puntos, en estos nodos que tenemos acá, por donde sí puede entonces haber intercambio iónico. ¿Qué sucede? Que todo este desbalance pues se va a evitar todo este camino. Si acá acabamos de provocar un potencial de acción, se daña el equilibrio iónico que nos lleva al potencial de reposo, pues entonces todos esos iones van a afectar el siguiente nodo. ¿Listo? Entonces vean que son iones que se van a mover en esta dirección y pues en esta dirección también, tanto por el interior como por el exterior de la neurona. Vuelve y sucede acá el efecto del potencial de acción. Va a haber corrientes de membrana, vean que estas son corrientes que van a lo largo del axón y por lo tanto los vamos a conocer como corrientes axiales. Yo voy a llamar esto como corrientes axiales. Estas que van en esta dirección, como en el eje principal del axón, son estas corrientes axiales. Y las corrientes de membrana son estas entonces que son perpendiculares al axón. Listo. Entonces, claro, vean que vuelve y se presenta acá corrientes de membrana. Recuerden que son las que me permiten a mí que haya un potencial de acción, que el impulso eléctrico permanezca con una amplitud constante. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a ver entonces que se va a poder propagar. Esto aumenta la velocidad de propagación del impulso eléctrico, la mielina. ¿De acuerdo? Si no estuviera esa mielina ahí, pues entonces tendría que irse excitando toda la membrana pues eléctricamente para poder propagar y tomaría mucho tiempo. Otra cosa que vamos a ver que también ayuda mucho en la velocidad de propagación es el diámetro del axón. Resulta que entre más grande es ese diámetro, mayor es la velocidad de propagación. Incluso algunos seres, como lo es el calamar, son capaces de modificar el diámetro de ese axón según las necesidades. Digamos, si están en un estado de reposo, estoy hablando pues de muscularmente, en el que no tienen que hacer mucha actividad, pues las neuronas están relajadas y van a estar entonces contraídas en cuanto a su diámetro. Listo, van a estar colapsadas. De esa forma, pues entonces no tienen que gastar tanta energía. Cuando el calamar tiene que entrar en acción, por ejemplo, tiene que huir o está cazando, entonces, pues las neuronas inmediatamente aumentan su diámetro, garantizando una propagación más rápida del impulso eléctrico. Obviamente esto es lo que queremos, estos son nuestros reflejos, poder reaccionar rápidamente ante un estímulo, ¿de acuerdo? Y vean que definitivamente, pues por más pensemos que queramos entrenar y que queramos fortalecer nuestro cuerpo, puede ser o definitivamente es algo que depende de estas condiciones físicas. Hay un umbral físico que no vamos a poder superar y es el tiempo que tarda en llegar el impulso eléctrico desde donde se genera el estímulo hasta su punto final, sea el músculo o sea nuestro cerebro. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, eso es lo que queremos estudiar en esta última sección. Para eso, pues nuestro objetivo va a ser responder estas 3 preguntas. Eso es lo que queremos hacer entonces en este último subcapítulo. Lo primero, ¿cómo se relacionan las corrientes axiales? Ya sabemos qué son corrientes axiales. Recuerden que cuando hablamos de corrientes axiales nos referimos a estas corrientes que van en esta dirección. Pero vean que apenas hasta hoy las definimos. Nunca habíamos hablado de ellas. Entonces, ¿cómo se relacionan esas corrientes axiales con el potencial de membrana? Con el potencial de membrana. ¿Cuál es la relación? Lo segundo, ¿cómo calculamos la corriente de membrana si conocemos el potencial de membrana? Recuerden, nosotros, pues si recordamos de nuestro modelo de Hodgkin y Huxley, pues habíamos establecido que las corrientes de membrana son corrientes iónicas más corrientes capacitivas. ¿Listo? Estoy hablando de corrientes que pasan a través de los canales y pues corrientes que habíamos llamado corrientes de desplazamiento, las corrientes en el capacitor. Entonces, ahora si ya conocemos el potencial de membrana, que nos permite calcular pues tanto las corrientes iónicas como las corrientes de capacitancia, ¿cómo hacemos nosotros para medir estas de acá, estas corrientes de membrana? ¿Listo? Vamos a ver entonces pues como a qué llegamos con esto. Y finalmente, ¿cómo se calcula un potencial intracelular o extracelular a partir del potencial de membrana? ¿A qué nos referimos entonces con potencial intracelular o extracelular? Vean que nosotros hasta el momento siempre hemos medido la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de nuestra neurona. Esta diferencia de potencial entre estos dos puntos la llamamos potencial de membrana. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hallar una diferencia de potencial entre estos dos puntos en el interior de la neurona? Ese lo vamos a conocer como un potencial intracelular. Y lo mismo, ¿qué pasa si yo quiero calcular la diferencia de potencial entre estos dos puntos en el exterior de la neurona? Al final vean que se están generando corrientes en el exterior y en el interior. ¿Sí ven? Entonces, pues si hay corrientes axiales, yo quiero también medir potenciales asociadas a esas corrientes. Esas van a ser las potenciales intracelulares. Siempre diferencias de potencial, o potenciales extracelulares, la diferencia entre estos dos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo podemos calcular esos potenciales intracelulares y extracelulares a partir del potencial de membrana? Eso es lo que nuestra tercera pregunta a responder el día de hoy. Listo. A tener en cuenta. Ahora ya no tenemos un solo, en realidad aquí es un patrón de canales aislados, sino que ya vamos a tener muchos patrones sucesivos. ¿Listo? Ya no tenemos un solo circuito como el que habíamos dibujado, sino que tenemos muchos de esos circuitos sucesivos. Vamos a ver cómo los debemos configurar. Nos vamos a dar cuenta que los patrones canales, pues los patrones de canales van a generar efectos o se van a convertir en los estimuladores del siguiente patrón de membrana, ¿listo? Sobre sus vecinos. Eso es entonces pues la novedad. Aparecen corrientes axiales, potencial intracelular y extracelular. Aparecen entonces patrones
de membrana que son vecinos de otros patrones de membrana. Vamos a ver entonces cómo podemos desarrollar una forma de hacer estos cálculos.